Acción, bienvenidos a Phil Cultis, un podcast donde hablamos sobre cultura y principalmente sobre cine. Hoy yo tengo un súper invitado que yo lo denomino como el defensor del pensamiento crítico de la República Dominicana, according to Manny. ¿Qué es lo que? Estamos aquí. La primera pregunta que yo quería hacer era como más o menos para ir tenteando las aguas y era, ¿cuáles son tus 5 películas favoritas? Es muy top cinco. difícil tú resumirlo, porque hay películas que fueron cambiando con los años. Ujú. Hay películas que te van cambiando, el que vivió en los 80 y vio películas como Neverending Story o El laberinto del fauno no, perdón, el otro. Los Goonies. No, los Goonies no, el laberinto que tenía a este muchacho, al cantante que falleció, Dios mío. Ah, tú dices, ok, o sea, Bowie. Pero no Exacto, me acuerdo. David Bowie. Había un Sí. sinnúmero de talento antes para narrar historias a través de animatronics, a través de toda esta narrativa en donde tú tenías entretenimiento de story time, donde habían unas historias experimentales con un grupo de gente tan apasionada que era muy difícil. Era muy difícil tú ver algo malo, hasta lo malo era entretenido. Eso Si yo, es una si yo realidad. tuviera que elegir película, imagínate, el que vio El Padrino cuando salió, vio la primera película de adulto que tuvo que ver en su vida. A través de la historia han habido otras películas malas que son muy buenas. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque tienen entretenimiento. Ujú. Y yo te diría directores, tal vez como, ay Dios mío, ¿cómo que se llama? El de Spy Kids. Ok, Robert Rodríguez, que fue en el 92, Robert Rodríguez nos dio Desperado, que era una película de bajo presupuesto donde el key de la película era la fotografía, Ujú. era la acción, era como presentarte una película mala, pero al mismo tiempo, más que una película mala, era una película cuya única función era entretener. Cuando tú ves películas, por ejemplo, del mismo director como From Dusk Till Dawn o Desde el Crepúsculo al Amanecer, en donde tú te pasas la primera hora viendo la película que trata sobre 2 atracadores de banco que secuestraron unos empleados y a una familia, y los últimos 20 minutos de la película hay un bar lleno de vampiros. O sea, tú me disculpas, la película, ese tipo de películas surrealistas, ese tipo de películas, B-movies, como le dicen, Ujú. eran otra forma de contar una historia. Yo tendría que meterte en ese listado tal vez la primera película de Robocop, que fue la primera película de superhéroe rated R para adultos que salió. La historia de Robocop es... Es cruel, porque No, no, pero aparte, tomando totalmente aparte la película, el making of de la película es una locura. Exacto. Y fíjate que una de las cosas más bellas de la época de película que estamos mencionando, gente como Steven Spielberg fueron los que crearon las conversaciones detrás del behind the scenes, Ujú. en donde nosotros nos enamoramos de todas esas producciones en el futuro porque estábamos siendo involucrados con el contenido. Nos enseñaban el behind the scenes, el desarrollo, el equipo, los retos, películas como Jurassic Park, que fueron las que marcaron la transición de animatrónica a CGI y cómo esa película de dinosaurio en ese entonces todavía se ve tan sorprendente hoy, cuando tú ves compañías que son de línea de actuales que no tienen esa capacidad de agarrar ese concepto igual. Eso es, bueno, como usted mismo menciona, mi conversación, mi problema con el cine actual es que el cine es el mejor ejemplo de que cuando la cosa se hace muy asequible a todo el mundo, la calidad automáticamente baja. No, Porque el no lo cine, digamos así. pero es una realidad. Lo que pasa es que tú tienes, en mi opinión, lo que sí tenemos hoy son muchas personas que se educaron en lo técnico. Entiéndase. Ok. Te puedo hacer la iluminación, te puedo mejorar el campo de profundidad, Ujú. pero entonces después viene el único problema de real que viene es que tú eres un fanático de algo que pasó. No eres necesariamente ese pionero que estaba ahí. Entonces tú tienes muchas personas que están cargando con la responsabilidad de un trabajo ajeno. Un ejemplo que te puedo dar, no es verdad que la Jurassic Park que sale hoy
tiene nada que ver con los conceptos y retos que hubieron detrás de la primera. Por supuesto. Entonces, ya de por sí, ni siquiera tenemos el mismo director detrás de la película. Entonces, tú tienes la visión de ese director. Hemos visto películas como Suspiria, la nueva versión de Suspiria, que tú dices, mira qué chulo, mira qué visualmente entretenido. Sin embargo, cuando tú vas a la fuente original del director, que es el papá que hace la película original, tú ves que el trabajo que hizo el papá a nivel de iluminación y a nivel de impacto en ese entonces es más admirable que lo que tú ves hoy, porque lo de hoy se ve prehecho. Compañías que estábamos hablando fuera del aire, como nuestra querida Disney, son los primeros que causan el error que nosotros vemos notable en el cine, entran entonces en las conversaciones de los presupuestos y del capitalismo. Ejemplo, tengo una película, necesitamos superhéroes digitales, queremos que sea 100% bacano. ¿Quién lo puede hacer? Bueno, tenemos 10 compañías que lo pueden hacer. Entonces, tírame el presupuesto a los 10. Tenemos los 10 presupuestos, señor. Ahora dime de cuáles son los 3 más baratos que tenemos. Entonces, ¿por qué esa persona está diciendo eso? Porque en toda negociación el presupuesto existe. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez tú me estás dando una opinión como director, tal vez tú me estás dando una opinión como alguien que trabaja en la producción, pero tal vez tú no estás ahí para darme la opinión de un productor que está negociando con un financiamiento limitado y con un grupo de personas que no aprecian ese ojo técnico que tú tienes. Ahí es donde viene entonces la discusión. Fíjate que la disyuntiva siempre ha sido, ¿de quién es la película? La película, técnicamente hablando, le pertenece a quien la produjo porque fue que la financió. Pero la película comparte entonces la visión del director y la interpretación de un guión. Significa que no podemos hacer una película sin ese triángulo. Se necesita un buen guión, alguien que lo financie y alguien que tenga la visión para que todo eso funcione. Entonces, en realidad, ¿qué tú tienes? Tenemos hoy que aprender a mejorar nuestra historia, a cambiar la narrativa y posiblemente lo que nos falte es hacer historias nuevas. Lo que sí tenemos hoy es un grupo de jóvenes que vienen educados del pasado y fíjate que lo que más vemos hoy es que estamos viviendo la transición a la nueva generación, en donde a esa generación de creadores nuevos que están técnicamente trabajando, se les está pasando o obligando a pasar por el sedazo de lo que fue nuestra memoria. Por eso tenemos franquicias que se están repitiendo, por eso tenemos remakes que se están haciendo, porque ese equipo técnico tiene que familiarizarse con lo que una vez funcionó. Bueno, pero yo creo que también es parte del mismo capitalismo, porque el hecho de, o sea, Star Wars sigue dando mucho dinero. Jurassic Park sigue dando mucho dinero. Lo que pasa es que tú tienes que hablar de Star Wars antes de ser adquirido por Disney. Sí. ¿Cuántas películas de superhéroes teníamos antes de Iron Man del 2011? Muy pocas. Y normalmente, 2008, y normalmente eran muy buenas, 2008, pero eran muy buenas también porque eran películas que tenían que preocuparse por la historia. El ejemplo más grande es Batman del 89, Batman del 92 con Batman Returns, ambas dirigidas por Michael Keaton, y tú no volviste a tener esa esencia hasta que vino Christopher Nolan y lanzó su versión. Entonces, Todavía, o sea, tuvimos que esperar que Disney tuviera adquisición una película para que películas de superhéroes empezaran a ganar Óscar. Entonces, fíjate que eso pasa en cadena. Tenemos la película de superhéroes, pero ellos compraron los cómics, pero ellos compraron Fox, compraron a Fox. Compraron la mayoría de programación que tú tienes. Entonces, ¿qué viene? Viene el sedazo. Recuerda, por ejemplo, que lo que salvó a Deadpool 1 es que Deadpool 1 salió antes de que se comprara Fox. Bueno, sí, también. Y salió, no solamente rated R, salió como debió de salir. Fue un proyecto que tomó más de 10 años realizarse. Y el cuerpo que tú le ves al actor principal en esa película es el cuerpo natural que él entrenó por todo este tiempo. O sea que hubieron muchos elementos, incluso limitaciones de presupuesto, porque lo que más yo respeté de esa primera película fue que el presupuesto y la mayoría de equipo que no estaba disponible, todo vino de la mano de ese primer director, el cual fue
eliminado por el actor principal porque él quería tener más control creativo sobre la franquicia. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces no es que el capitalismo es el único sistema que conocemos. Lo que sí pasa es cuando los conflictos de interés afectan el resultado final del producto. A veces queremos que la película sea un éxito, pero aparece uno de esos inversionistas que dice, yo necesito diversidad. Y tú le puedes decir, pero la película es sobre niños que estudian en Inglaterra. Y te dicen, no, pero yo quiero un chino, yo quiero un africano. Y toditos tienen derecho a ser también ingleses. Yo iba a ir más o menos por ahí en la siguiente pregunta, pero sí, o sea, el cine o sea, el cine siempre ha sido un negocio. Sí. Pero yo creo que vivimos en la época en la que lo es aún más. Por lo mismo que comenté de la accesibilidad. O sea, es imposible no decir que el mismo hecho de que todo el mundo, o sea, para mí ya el buen cine no existe en la cartera de cine. Está en lo que está, por ejemplo, en YouTube. Puede ser en festivales. Ahí yo entiendo que es que se está desarrollando un cine que es como el cine antiguo, que venía de realmente de un amor y de una pasión y de una necesidad de poder contar una historia que si yo no lo hago a través del cine, no es imposible yo poder contarla. Y entonces ya no, o sea, ya eso no está ocurriendo. Lo que uno ve en el cine, en una cartera de cine, es simplemente un producto que necesita ser pulido. Que necesita generar dinero para una productora. Pero vamos dándote la razón. Fíjate, por ejemplo, el caso con la ley de cine en República Dominicana. Fíjate que de un tiempo para acá, lo único que teníamos eran comedias o producciones muy específicas que eran bien genéricas y que no necesariamente requerían un valor, sino un oficio. ¿Cuál tú crees que es la razón por la cual eso se hizo? Tu opinión personal. Yo entiendo que, bueno, la ley de cine... De eso que yo te dije específicamente. ¿Por qué comedia nada más? ¿Y por qué rápido sin ninguna referencia? Porque eso es lo que consume el dominicano y eso es con lo que está familiarizado. Te paro ahí. Tú estás hablando con el corazón. Ahora déjame yo hablarte con el interés de la gente que están detrás de esos beneficios. Tú y yo entramos en la ley de cine a trabajar en el cine. Entonces, tenemos nuestra primera película que se está haciendo en el cine, dominicano. Entonces, si la película es buena o no, en realidad no importa. Lo que sí importa es que durante esa producción tú adquiriste conocimiento para poder ejecutar. Bueno, sí, entonces, también, cuando te llega una empresa norteamericana o de cualquier otro país para utilizar los recursos de República Dominicana, que en dicho convenio dice que debemos de compartir la empleomanía, significa que cuando esa empresa llegue, esa empresa o compañía o producción tiene un estándar. Un ejemplo, yo necesito a alguien que haya hecho por lo menos 8 producciones. Alguien que haya pasado por 5 producciones. Entonces, este puje que vimos o que vivimos de lo que llaman películas malas, era en realidad un ejercicio para crear empleados capacitados para poder efectuar en cualquier compañía que viniera de fuera para evitar que no hubiera empleomanía. Entonces, el derivado de eso fue que nosotros nos quedamos con cosas que se ven melaganarias. Pero la realidad es que hoy en día hay un grupo de talentosos allá afuera que cuando lo llaman tienen 12, 24, 25, 30 producciones. Entonces se vuelven el estándar que la industria necesita para darte ese empleo. Entonces volvemos a que hay una pasión, pero hay una necesidad de volver a esa historia. Entonces lo que tú echas de menos no es la parte técnica. Tú lo que echas de menos es el detalle del guión que te mantiene pegado de esa pantalla. Ni tanto... Varón, no es lo mismo usted tirarse el sexto sentido, Seven, los 12 monos. Tú te puedes tirar Rover de Quentin Dupieux y tú te vas a entretener con esa película tan mala porque hay un buen guión que te mantiene. ¿Cuántas producciones orientales no hemos visto que están de moda hoy, que no hacen nada que no sea colocarte bien una cámara, darte una historia y mantener la atención del consumidor? Eso es lo que te falta.
Cualquiera te puede hablar de la última cámara, yo no sé qué. Cualquiera te puede hablar del mejor lente. La parte técnica la podemos hacer. La práctica, sin embargo, no tanto. Cualquiera tiene acceso hoy a poder crear. Si no, vamos a ver 28 Years Later, que fue la película hecha con todos los iPhones, y que para rematar, ese nivel de película te abrió la puerta para entender que una producción de esa categoría se puede hacer agrupando diferentes iPhones que te permiten hoy conectar lo que nosotros vivimos en la época de The Matrix, que fue el bullet time, que ya hoy anda en tu bolsillo. Entonces, ¿qué significa eso? Que hoy más que nunca el guión es mucho más importante que la parte técnica, porque ya la parte técnica viene accesible para todos. ¿Me está entendiendo? Hoy en día cualquiera puede hacer esto. Así como nos podemos sentar en este estudio, poner una calidad Hollywood, pero si lo que estamos diciendo no importa, nadie lo va a escuchar. Nadie lo va a escuchar. O el que lo escucha simplemente va a escuchar algo vacío, que es lo que yo entiendo que se ha vuelto básicamente. No es que se ha vuelto vacío, es que como te dije, esos empleados nuevos tienen que aprender lo que una vez funcionó. ¿Y cómo lo entreno? Voy a ponerlo que se entrenen con el producto nuevo que quiero lanzar. No, necesito tomar un riesgo, hacer una inversión en algo mínimo que no exceda, vamos a decir, 150 millones para ellos, que es chele, para decir, bueno, si la de 150 se ve bien, funcionó y tuvo algo, vamos a subir este cap a 380 para que entonces podamos sacarle algo. Pero entonces, y por ejemplo, ¿por qué pasa entonces que si vemos a productores, a directores que ya tienen una larga data, que ya no necesitan pasar por ese proceso de aprender? Claro. Que vemos como la calidad de sus producciones van en decaída. Tú tienes que entender que el Quentin Tarantino de los 90 no es el Quentin Tarantino de Once Upon a Time in Hollywood. Cuando yo veo, por ejemplo, esa película, que mucha gente adora y respeta, yo la veo como la película más melaganaria de parte del director, pero es algo injusto porque ese director que tú le tienes admiración, durante tu juventud tiró una línea de productos que iban de la mano con ese recuerdo de él. Pero lo que tú ves ahora es un director madurado que ahora entiende que su visión no necesita tanto espuma y chocolate. Como por ejemplo, el ejemplo que te puedo dar, mira las películas de Clint Eastwood como actor y ahora mira su película cuando él dirige. No es lo mismo. No, entonces, tú lo que tienes, al igual que un... Él estaba haciendo western y ya, o sea, bueno, yo creo que muchas de las películas de él siguen teniendo ese sentimiento de como un western, pero empaquetado en un mundo moderno. Exacto. Y de un punto también reflectivo, en donde tú ves algo que tú coges tu día a día y tú ignoras. Entonces, tú tienes que entender que si eso es así, fíjate, estamos hablando de cine, pero si nos limitamos a eso, fíjate en la industria del juego. Fíjate cómo la industria del juego pasó de ser rompecabezas que tú tenías que encontrar el desarrollo para darte una solución, cuando tú te tiras Metroid, cuando tú te tiras cualquier scroller. Y hoy lo que tenemos por compañías como Sony, lo que tenemos es el puje o el force para darte películas con mecanismos de juego. Cuando tú juegas God of War fue un juego que está hecho para que el que está al lado del que juega se entretenga visualmente, porque tiene cinematografía, tiene historias. Incluso hemos visto actores que han pasado de la pantalla del cine a la pantalla de juego. Exactamente. Entonces, en sí, el cine lo que sí nos va a dar siempre es la mejor herramienta para narrar historias. Hay algunos narradores mejores que otros, hay algunos más experimentados que otros, y lamentablemente ese fuego de juventud que teníamos en otro se fue controlando y ahora nos da otra perspectiva. Yo siento que incluso, o sea, yo siento que sí, que es una realidad, que realmente el cine está como en un punto de una caída, pero que va a subir. Claro. Porque vemos como jóvenes directores, que no son tan jóvenes, pero sí son jóvenes directores,
están desarrollando sus primeros proyectos y lo están pegando. Por ejemplo, no sé si vio Sinners. Exacto. Sinners es, por ejemplo, un ejemplo perfecto de lo que usted mencionó, de que es un triángulo y cada parte de ese triángulo tiene que completar una parte de él. Pero él se dio cuenta de que si él dejaba que ese triángulo se completara, su proyecto no iba a brillar como él quería. Claro. Y yo creo que eso también es una parte que afecta bastante a directores de larga data, y es que ya no tienen, ellos no quieren forzar con los productores. Yo tengo una historia, vamos a hacer y ya. No digamos con los productores, vamos a decir con los inversionistas. Con los inversionistas, Porque exacto. cuando tú tienes directores, por ejemplo, como el director de Transformers, que te ha tirado, la primera y la segunda fueron para mí suficientes. Sí. Pero la franquicia requiere y da el presupuesto para seguir creando. Entonces, ¿qué pasa? Esa historia tan impactante que tuvimos al principio, también desarrollar, empieza a diluirse. Y no necesariamente porque el director cedió o flojó, sino lo que pasa es que la conversación empieza a cambiar, porque para llegar a esto, la inversión tiene que llegar y mucha gente tiene que sentir que tiene una opinión. Entonces, opina, aunque afecte el resultado final. Pero igualmente, por ejemplo, Mira Watchmen. Watchmen, de Snyder. Bella película, pero me tuviste que cambiar el final. Y me tuviste que cambiar el final por los intereses de censura de Norteamérica. Los únicos que tienen derecho a destruir Nueva York o Estados Unidos son los directores que ellos eligen que lo hacen. No se lo dejaron a él. Entonces, fíjate cómo a guionistas o novelistas como Alan Moore nunca le ha dado reconocimiento a ninguna de las películas que están basadas en ninguna de sus novelas gráficas, porque todas se cambian, se ajustan a los intereses de alguien que ni él conoce, ni que le tuvo la cortesía de pedir permiso. Entonces él no coge el crédito. Cuando tú ves, ahora, si tú nunca has leído el cómic, tú te sorprendes, bellísimo, y le abre la puerta tal vez a esa persona que vaya al cómic. Pero cuando tú vas al cómic de V for Vendetta, cuando tú vas al mismo Watchmen o Batman. Es más, cuando tú coges cualquier interpretación que ha habido de John Constantine hasta la fecha, y no el Constantine que sale en Swamp Thing y Hellraiser de Alan Moore, tú no has visto nunca ese personaje real. Yo creo que, o sea, wow, ahora que usted menciona a Constantine ha sido un personaje que ha sufrido bastante, nunca ha sido adaptado de la manera correcta. Pero ahora que usted menciona, bueno, a Alan Moore, bueno, Sin City es de Alan Moore. No, Sin City. Sin City es de Robert Rodríguez. Y Frank Miller es el autor, que fue la misma persona que nos trajo la maravillosa Return of the Dark Knight, que fue el cómic que salió en el 86, que inspiró a Tim Burton para hacer el Batman que hoy conocemos tanto. ¿Me entiendes? Pero sí, contra de Constantine. ¿Cuánto? Supuestamente yo creo que van a empezar un proyecto el año que viene. Pero recuerda que se hizo Constantine 1 con Keanu Reeves, y aunque él intentó de hacerlo lo mejor posible, lamentablemente un británico que me suena como alguien de ley, un rubio que es representado con negro, lamentablemente tú hiciste un esfuerzo muy grande y se te cayó tu idea. Ahora, el éxito de la película entera de Constantine, si tú lees los créditos, la trayectoria del director de la película, lo que él hacía son videos musicales. Entonces, si tú ves la película y le quitas el sonido y en cada escena tú metes música, tú vas a ver como todo cuadra de manera perfecta. Ese mismo tipo de dirección lo vimos en películas como Wrecking for a Dream. Wrecking for a Dream es una película que está hecha, por lo que te dije, lo de la historia. Wrecking for a Dream es una película que está hecha para concientizar a los adolescentes que la vean sobre el uso de drogas y sus efectos secundarios. Y es exagerado a un punto para crear shock durante la película. Te lo hace con la adicción de la anfetamina de la madre, te lo hace con la adicción de la marihuana de los jóvenes y con la heroína y con todos los otros elementos y la causa que eso trae. Es una película para chocarte. Pero fíjate, cuando tú ves una película de acción de adulto, los elementos que yo acabo de mencionar, si salieran en la película, no son parte del shock, son parte de la historia. Entonces no se ve malo. Hay películas que tú has visto donde hay un personaje que está fumando y en tu cabeza era un cigarrillo. Y con los años, cuando la vuelves a ver, tú dices, pero eso no es un cigarrillo. ¿Por qué? Porque no era el enfoque. El enfoque, ni era importante. Entonces, ¿qué sí es importante? Elegir bien tu historiador.
Entonces tú necesitas ver cine malo y necesitas ver cine bueno, porque si nada más te doy cine bueno, tú no vas a poder de verdad diferenciarlo. ¿Tú entiendes? Hay cosas que se ven increíbles que no sirven. ¿Tú entiendes? Y hay cosas que se ven horribles que son lo suficiente para tú nunca olvidarte de verlas. Uno es un buen ejemplo de eso. Dancer in the Dark, de Bjork. Quien sea que vio ese musical cuando salió, creo que en el 98, donde que ha sido la única, creo que una de las únicas, ella hizo 2, creo, si no me equivoco, pero ella duró muchos años. Cuando ella hizo esa película, que es un musical que narra la historia de una trabajadora de fábrica que está perdiendo la vista, entonces su hijo está heredando lo que ella tiene y se le puede operar y ella trabaja solamente para ahorrar ese dinero. Entonces ella está viviendo con su hijo alquilada en el patio de una pareja y el esposo de la dueña del terreno va y le roba el dinero. Cuando es verdad, no me suena de nada esa película. Yo te recomiendo que la veas, pero después, con alguien al lado que te pueda agarrar para tu lágrima al final del video. Es una película tan fuerte que te repito, la vi una vez y me la sé casi entera, porque fue así de impactante. Yo creo que yo tengo como una filosofía un poco rara con películas, o sea, películas que están fuera de mi top 5, pero que son películas que a mí me gustan mucho. Yo prefiero como que verla aunque sea una sola vez y ya. Okay. Y si me gustó muchísimo, solamente la veo una vez porque siento como que preservo mejor el Cuervo. Sentimiento de cosas de esa película. Porque El Cuervo, wow. El Cuervo es un peliculón. El Cuervo es que tú la ves 30 años después y todavía se ve impresionante. Y fíjate lo que yo te dije del cambio, de cómo la gente no entiende cómo eso impacta. Fíjate que tú ves a Brandon Lee en El Cuervo y tú ves el remaster. Y fíjate que hay varias películas que salieron después del Cuervo que la más tal vez la segunda le cae atrás, las otras desafortunadamente no. Uh-huh. Y fíjate cómo ellos trataron de relanzar la historia del Cuervo y cambiaste ese origen original por otro que era basado en. Nadie aceptó ese cambio. Si yo no recuerdo mal, incluso yo creo que el Cuervo que sale en la nueva no es el de Brandon, porque ellos no quisieron como que... No, porque recuerda que el Cuervo que sale ahora está basado en el personaje de Brandon. La única diferencia es que en vez de ser el tigre que está con la muchacha en esta época, este es un rapero de Spotify blanco. Y tú me disculpas. ¿Quién le cayó arriba a eso? La comunidad de usuarios como yo que vimos El Cuervo y dicen, hey, si tú le hubieras puesto otro nombre al pana, yo te aseguro que hubiera sido una película del Cuervo. Más, el impacto estuvo en cuando dijeron, el original. Y esta historia relanzada. Yo ni siquiera... pero te lo dice alguien que sí le importa eso y se metió, porque íbamos para el 30 aniversario de la película, lanzaron el remaster, iban a lanzar la película que te dije y le dieron para atrás, porque le cayó arriba a todo el mundo esa película. ¿No terminó saliendo la del Cuervo de...? Búscala. Yo no creo que eso salió. No, yo no, o sea... no fue aceptada. ¿Por qué? Porque tú decidiste tronchar la memoria de quienes vieron la película. Yo ni siquiera, o sea, yo nada más vi el tráiler, ni siquiera me preocupé sin darme cuenta si iba a salir ni nada. No te importó. Porque es que en verdad, o sea, no era necesario. Te importa más ver el remaster de 30 años en 4K de la película original verdad, que sí. Tú sabes que va a disfrutar. Exactamente. Es como cuando tú ves Spawn, la primera película que el dinero se fue en la capa. El dinero del presupuesto se va en la capa de lo grande que era en ese entonces. Cuando tú ves películas como Terminator 2, cuando tú seas, discúlpame, manito. Eso era guión, pasión y talento. Y hoy lo que tú tienes es admiración por lo que una vez fue. Entonces, ¿qué tú necesitas? Que ese grupo que está ahora rehaciendo... que tal vez de aquí a 10 años, para darte un número más o menos real, hayan pulido la capacidad y materiales que ellos tienen para darte tal vez una historia original. Yo creo que uno de los grandes problemas que yo tengo con el cine actual es eso mismo, es tener que,
o bueno, como usted menciona, entrenar a esa nueva gente con franquicias que ya existen? ¿Por qué tú no intentas crear algo nuevo? ¿Por qué? Porque necesitamos que tú domines primero eso antes de arriesgarnos en tirar lo nuevo. Me sale más barato tirar una Casa Fantasma 3 que a nadie le importa, en donde yo pongo elementos diferentes que no he utilizado. Me sale mejor tirar una Beetlejuice 2 para vivir de la nostalgia, para ver cómo me va con este Bueno, grupo sí, es nuevo. verdad, claro, tú estás Pero tú me entiendes lo que te digo. garantizando cierto nivel de éxito. Tú tienes que ponerte en el lugar de quienes están pagando la vaina. Yo tengo un grupo de gente jóvenes. Diablo, pero eso no significa que sean talentosos. No, para nada. Pues entonces, ¿cuánto que tú quieres? Yo quiero 75 millones. Mira, 25 y va en coche. Pero es que, por ejemplo, eso que usted menciona, eso ocurría más anteriormente. Y lo que hacían era que cogían a esos jóvenes, ok, tú tienes un proyectico, vamos a lanzarlo y si da buenos resultados te ponemos en algo más grande. Pero y eso sigue pasando ahora. pero tú también me estás confundiendo la bondad de una persona en un momento ante alguien que vea talentoso. Al final del día siguen siendo números. También. No importa. Mira, tú puedes ser el mejor director y yo puedo ser el peor director. Y ellos lo único que van a ver, ¿cuánto nos va a salir eso? ¿Cuánto es que hay que gastar? ¿De dónde que va a salir eso? ¿Y cuánto es que nos van a retornar? Y esta gente tienen para darnos para atrás. Toda esa pregunta. Él tiene el arrastre del nombre para poder generar hay movimiento. muchas cosas. Y hay uno de esos inversionistas que puede decir, pero él no está involucrado en algo racista. Él no está, Exacto. de repente, pero nos vamos a ir en contra de la minoría. ¿Tú me entiendes? Empiezan de repente gente A que James tienen Gunn le que pasó hacerse sentir, porque mientras más luz hay, más sombra salen. Entonces lamentablemente, mientras más grande sea el proyecto, más opiniones hay. Por ejemplo, ¿cuántas películas, volviendo a los superhéroes, cuántas versiones de Los Cuatro Fantásticos han salido reboteándome una historia para tú decirme que yo tuve que esperar todo el tiempo del mundo para que después que tú me tires la nueva, tú decime en un trailer que Silver Surfer lo decidimos que va a ser una mujer? Y ya. Bueno, ellos hacen lo que ellos siempre hacen. En el cómic se prueban mucha vaina y entonces en uno de esos ¿Y cómics... de quién el cómic? De ellos mismos, por eso mismo. Exacto. Pero, Ellos o sea, compraron la franquicia, la adaptaron a sus estándares y ahora pueden rejugar. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjate que cuando muere Stan Lee, quitan la biografía de él de Disney. Porque la meta era que tú entiendas que eso es de Disney y que tal vez un día fue de Stan Lee. nada más queda en la memoria. Nada más queda en la memoria. Un pobre viejo que Y fue manipulado. Capitalismo es borrón y cuenta nueva. Yo necesito que Star Wars exista, pero yo no quiero promoverte la trilogía original porque eso era de un estudio que yo compré. Entonces yo tengo que buscar cómo venderte. Mira, esto no funciona, búscame un fanático. Y nos dieron Boba Fett, The Mandalorian. Entonces, The Mandalorian, el éxito de The Mandalorian es que hay alguien que viene de esa historia que disfrutó y te dice, esto es lo que hay. Tengo la visión para hacerlo. Los otros no, los otros están llenando un espacio en una oportunidad. ¿Cuánta gente que yo me imagino que tú has tenido tal vez experiencia dentro de producciones locales? ¿Cuántos jóvenes que le han dado la oportunidad de estar llenando, ocupando el espacio que está ahí, lo menosprecian? Mucho. Estamos aquí, exacto. No digamos mucho, suficiente para que usemos esto como ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A ti que te están dando una oportunidad de trabajar en producciones locales, en la dirección del cine, en producir, en estar en historia, en de verdad aprender cosas interesantes, no sea tan ingrato. Hay gente que quisiera estar ahí quejándose igual que tú, levantando los cables con una sonrisa, aprendiendo a manejarse con cosas buenas, que no estamos haciendo nada en el medio de la noche porque la lluvia, te están pagando cada segundo de tu existencia. Bueno, y sí. tú abres esa boca para ser un ingrato. Dedícate a ser contable, porque esto es para gente que tienen pasión, que tienen vida, que vienen de oír mucho no y tienen que aprender a pararse de ese piso solos. Entonces, si tú no puedes con eso, dedícate a algo que tú puedas controlar, como los perritos de tu vecino, tú los paseas, ¿tú entiendes? Pero es la verdad, loco. Esto es para gente que le gusta contar historias. Verdaderamente el cine es un arte que se mueve completa. Bueno,
que se movía y se sigue moviendo completamente por lo apasionado. O sea, para mí yo siempre he sentido que el cine es algo que está creado para los pocos, pero que se muestra a los muchos. El cine es tan importante porque el cine es lo que fue lo que utilizó la mayoría de gente en el mundo para controlar y educar la masa. También. Recuerda que el cine comenzó como un noticiario durante las guerras, ¿te entiendes? Y de repente llegamos a la necesidad. Y fíjate, antes había una pasión tan grande que una de las mejores películas del mundo fue Napoleón, de 1928, 32, algo así. Y tú ves como esa película, para verla, en ese entonces, el panita tenía 3 pantallas, porque se utilizaron 3 cámaras separadas porque él quería crear el concepto de widescreen cuando no existía. Había esta necesidad de querer hacer algo más grande. Y la escena más famosa de ahí es una escena donde alguien tira una bola que sale de la primera pantalla y cruza, y entonces pasa a la tercera pantalla, que para ellos eso era increíble. ¿Cuánta historia no hemos visto de la primera vez que se vio un tren entrando por la toma y que la gente salieron porque nunca habían visto eso? Sí, yo me acuerdo de esa famosa historia. Tiburón de Steven Spielberg, que hizo que la gente le cogiera miedo a la playa. Así de impactante el cine. Vamos a recordarnos de found footage que tuvimos con The Blair Witch Project. The Blair Witch Project, la segunda película, tiene más sentido que la primera, porque la segunda película, si no la llegaste a ver, narra sobre el efecto de la película en la sociedad. Esa vaina fue, o sea, varón. La película está basada en un documental falso y la segunda película, ellos tripeándose que es un documental falso. Yo no la he visto todavía. Te recomiendo que la veas. Blair Witch Project 2. Yo tomé el grave error de ver la primera con un grupo de gente. Porque fue, o sea... ¿No te dejaron oírla? No tanto eso, sino que no la estaban entendiendo. Entonces, yo tengo un problema que para mí el cine, o sea, si tú no le prestas atención a una película, tú no la vas a entender. El cine está callado. El cine está hecho para tú estar callado. Ah, claro, 100%. Por eso está oscuro, por eso está apagado, por eso se cierra la puerta. Exactamente. ¿Me entiendes? Al igual que el teatro, es una experiencia. Entonces tú tienes que entrar y el cine está acondicionado para darte una vivencia. Y lo que mucha gente no entiende es que, lamentablemente, hay gente que en los cines se comporta con toda la mala educación que no aprendieron a corregir en su propia casa. Entonces tú tienes a alguien hablando duro, tú tienes a alguien subiendo los pies, tú tienes a alguien con el celular prendido o haciendo sonido con el celular o hablando de una manera... O no, si tú estás en una casa, o sea, la mayoría de películas exigen una mínima atención. O sea, hay un concepto en el cine que es la escopeta de Freshman, no me recuerdo ahora, pero el concepto de la escopeta, que básicamente, si tú ves algo en la pantalla, intencionalmente eso se colocó ahí para que tú le prestes atención. Claro. Si en esta toma esto está aquí y nosotros estamos discutiendo, tú puedes asumir que probablemente esto se va a utilizar de alguna manera. Claro. Entonces, algo tan elemental, la gente suele... No, que fulano y fulano están hablando y pierden total atención y ya se pierden de la película y ya no entienden nada porque la película es una progresión de Y son los primeros que salen a decir que la película fue un disparate, que ellos no entendieron. Imagínate tú ir a ver Pi y ponerte a hablar durante la película. Tú no... Pero hasta prestando toda la atención, la mayoría de gente no va a entender Pi. Imagínate tú poner... Yo honestamente, yo digo, o sea, yo he visto Pi una vez y media y yo todavía no, o sea, más Eraserhead, si tú se la pones a alguien. También eso... Memento, ¿cómo tú le pones Memento a una gente que quiere comer durante la película y hablar contigo durante la película cuando tú tienes que prestar toda la atención del mundo? Puede ser hasta una película buena como The Professional, ¿tú entiendes? Donde tenemos este panita con esta jevita y esta situación. Entonces, espérate, hay que prestar atención. Entonces yo te diría a ti, bueno, deja de ver películas con gente tan imprudente. Sí, porque en verdad el cine está hecho para ser apreciado. El cine está hecho para ser apreciado y está hecho para ser apreciado por quienes lo aprecian de verdad. Todo lo otro es tú decir que tú la tienes, la película. Exactamente. Por eso es una cosa hecha para hecha para los pocos que se muestra a los muchos. Claro. Pero... o sea, hablamos un poquito ligeramente del cine dominicano. Yo quisiera saber, ¿cuál es la película dominicana que tú has visto más recientemente? Yo te puedo decir que la mejor sigue siendo Jack Veneno.
Ok. Se resume en eso. ¿Por qué? Por lo que dijimos ahorita. El triángulo se dio en esa película y no se ha dado en ninguna otra. Punto. Bueno, Tú tienes productor, tú tienes un buen guión y tú tienes el vaqueo más grande que ha habido en este país de una película local que excede lo que el presupuesto original lo limita. Y como resultado, esa película llegó a HBO. Ya, ¿tú me entiendes? Si llegó a HBO, algo hizo bien. probablemente tuvo o una buena gestión o fue un muy buen proyecto. Todo lo otro son buenas intenciones, con el poco presupuesto que le dan. Yo soy un muy vocal defensor de que la película, o bueno, que una forma de preservar el cine o todos los medios de entretenimiento es a través de la piratería. En el mundo de los videojuegos ocurre porque la mayoría de videojuegos ahora son un servicio más que algo que está creado para que tú te mantengas con eso. O sea, ya los juegos tienen un span de vida de un año. El cine ya no ocurre tanto eso, pero hay series que lamentablemente por la censura y ese tipo de cosas no se preservan de una forma original. Claro. Y yo creo que el cine dominicano es muy lamentable que aunque tengamos todos esos proyectos que fueron... No tan accesible para todo el mundo. No tan y te accesible puedo para todo el responder por mundo. qué. ¿Tú te acuerdas cuando Antena Latina estaba produciendo la mayoría de películas locales que habían? Ujú. ¿Quién es el dueño de la película? Antena Latina. El que pagó. Ok. Ya. Entonces, mira lo que pasa. Estamos confundidos en eso. Tuvimos oportunidades para hacer cosas, pero no tuvimos oportunidades de ser el dueño de quien lo hace. Déjame darte un ejemplo bien fácil. Hace unos años aquí salió una película por Antena Latina que se llama Tres al Rescate. Tres al Rescate fue la primera película animada en 3D de la República Dominicana hecha por una compañía que en ese entonces se llamaba Raycasting. Esa película salió en el cine como por una semana y más nunca salió a la luz pública. La engavetaron. Y qué coincidencia que años después sale la película de nuestro querido estudio y papá JLS, y su película la mencionan como la primera película, sí. cuando en realidad no lo es. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que lo que sí tenemos es la primera película animada costeada y producida por un dominicano para que no se le arrebate el derecho de decirlo. ¿Me está entendiendo? Hubieron muchas vainas buenas. Andrea, por ejemplo. Andrea no existe, no hay una ¿Por forma. qué? Bueno, tal vez, Pero en YouTube tú la ves, pero Sí. por ejemplo, ¿de quién es? no me acuerdo en verdad ahora de qué. Exacto, pero no es de un dominicano. Entonces, todo lo que estamos hablando está antes de la ley de cine. Entonces, cuando llega la ley de cine, ¿qué hace la ley de cine? Bueno, yo necesito gente con menos experiencia que tú y yo, para yo pagarle menos porque estoy arrancando. Y ahora necesito que ellos sirvan cuando lo necesiten. Entonces, vamos a arrancar con un viaje de película mala hasta que podamos decir que tienen experiencia. Y ahora vamos a cobrar, no con las películas locales, nuestro dinero está con las películas externas. Yo creo que el cine dominicano también está en un punto similar al cine internacional, que es que están subiendo jóvenes que están haciendo muchas cosas buenas. Por ejemplo, tuve el placer ayer de conversar con Joel Matos, es el nombre completo, que es el director de La Bachata de Biónico, que es de verdad una de mis películas dominicanas favoritas. De lo mío. Y ese pana, honestamente, hizo un súper proyectazo y yo se lo estaba comentando, loco. O sea, yo mismo te deposito ahora dinero porque yo quiero poder ver esa película y yo no tengo ninguna forma de hacerlo. Y él lo que me comentaba que él estaba en proceso de eso, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? No es de él. No es de él. Por supuesto. Se resume en eso. Pero ¿De contra, quién es la película? Probablemente de Pero que... tú me sigues hablando con el corazón. No nos estamos poniendo en el lugar del tigre que te está diciendo estoy intentando. Porque si hay alguien que, si a ti, imagínate, si eso eres tú, imagínate él. Claro. Imagínate todas las personas que han visto la bachata del Biónico, la han disfrutado, se han identificado, específicamente la gente que están en los barrios, que tienen que lidiar con estos personajes. Yo se lo dije eso. Yo he estado en conversaciones donde ellos fueron y nos explicaron un viaje de proceso como
el personaje de la chica, que fue una persona que vino, que no tenía esa experiencia, pero se le dio la conducción. Él, por ejemplo, que no sabía sobre manerismo y de cosas y que se tuvo que involucrar. O sea, estamos hablando, otra vez, de pasión. Nos involucramos, el guión, la técnica de actuación a través del método, la buena sinergia entre los que estaban involucrados, todo eso que te da un buen producto final. Entonces, ¿qué hemos aprendido con eso? Que las películas buenas no son lo común. Las películas buenas son la excepción de la mayoría. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es una oportunidad de empezar a ver cosas así más adelante. Hay mucho talento que ahora mismo tú y yo hablando, hay gente que están afuera en Europa, hay gente que están en Inglaterra, hay gente que están en Japón, hay gente que están en España, involucrándose en conocimiento en producciones para darnos a nosotros algo que veremos en un futuro. Pero necesitamos ahora seguir pasando por ese sedazo y entender que esos errores son literalmente entrenamientos que están siendo grabados en tiempo real. Yo quisiera, y yo primero aprecio mucho el hecho de que haya instituciones locales que intenten hacer movimientos que, aunque no nos den en streaming esa película, lleven ese tipo de proyectos a los barrios, Si eso de la cine. Hey, yo te lo pongo más fácil. ¿Por qué DG Cine no agarra y hace una plataforma digital y reúne todas las películas que se han filmado en este país y la pone con un precio accesible para el público dominicano, dándote también salida internacional? Porque ¿a quién hay que decirle que eso le deja un beneficio para que se meta en el lío? Porque esa es la otra cosa. Todo se resume en el beneficio. Porque tú puedes tener una bella idea, ¿tú me entiendes? Entonces la mayoría de nosotros que tenemos una bella idea para nuestro país, adivina, lo leímos en un libro, lo vimos en una película y algunos tuvimos el beneficio de vivir esa experiencia en otro país. Entonces no fue parte de tu ejemplo común. Entonces vuelvo y te digo, tú sufres mucho porque tú traes estas inspiraciones que son decisiones anglosajonas ajenas a tu vida y tú la traes a este mundo, a esta simulación de ciudadanos que tenemos, que no es real. O sea, tú tienes que entender que la única razón que esta simulación existe es porque pasamos por un proceso de sincretismo, de colonismo, de creación, de dictadura, y tenemos menos de 200 años. O sea, tú eres literalmente un tecnofeudal, mi hermano. O sea, usted es un esclavo con acceso a tecnología que está a la disposición de 11 millones de empleados entre tal vez 7 familias. Entonces, ¿qué te digo, man? Tú vives en un país donde no hay competencia económica porque la mayoría de negocios y empresas grandes pertenecen al mismo grupo. Entonces, no, por eso es que todas las vallas se parecen, manito. ¿Tú no te has dado cuenta? Que tienen la misma tipografía, que tienen la misma... O sea, claro, el ojo no entrenado no está hecho para verlo, pero cuando tú te fijas, cuando tú vienes de adentro, cuando tú vienes de técnica y tú ves cosas, tú tienes un momento que tú dices, yo no tengo que leer el periódico, yo nada más tengo que ver la publicidad y yo sé todo lo que tengo que saber de cada uno de ellos. No, igual, o sea, la publicidad ocurre como ocurre en todas las partes de este país, que todo está manejado por un mismo grupo. Pero es que aquí no hay publicidad, aquí no hay publicidad, tú no imprenta. Porque, mira, te voy a dar un ejemplo. Tú te gradúas de diseño gráfico y vamos a decir que alguien se atrevió en el 2025 a darte un curso de freehand. Sí, yo recuerdo que usted hizo un video sobre eso. No, sí. Pero tú nada más tienes que ir a los comentarios para que tú veas cómo todos ellos me dan la razón. Sí, es una realidad. Entonces tú llegas, te vas a España, coges un posgrado, te gradúas de una vaina de allá de audiovisuales, tú llegas a una publicitaria y la meta tuya, ¿cuál es? No es ni siquiera brillar, es hacer que la publicitaria brille con el conocimiento que tú traes. Y cuando tú llegas y te ponen en esa reunión, que tú vienes como el director creativo a hablar, viene el dueño y te raya una revista que trajo de España que dice página 15 y página 19, eso es lo que vamos a hacer. Y tú vienes y levantas la mano y dices, pero a ti no te han preguntado. Página 19 y página 20, y eso es lo que se va a hacer. Y adivina qué, tú te conviertes en un copy-paste. Copy-paste. Porque eso es lo que funciona allá. Entonces, tú no trabajas en publicidad, tú trabajas en una imprenta. La publicitaria, específicamente del gran cierre para acá, entiéndase, el 2020 para acá, se convirtieron en creadoras de contenido. Sacaron y vaciaron todo su personal y ahora hacen
¿cómo que le dicen esa palabrita que yo odio? Creador. Freelance. Hago sí, freelance, que volvemos a lo que estaba haciendo Disney. Yo cojo una empresa, necesito estos recursos, ¿cuál me lo va a hacer más barato? No es quién lo va a hacer mejor, porque en su cabeza todos lo hacen bien. ¿Cuál lo hace más barato? Entonces, ahí volvemos tú y yo. Lo barato sale caro. Ujú. Y es como una, bueno, yo siento que aquí la creación de contenido a nivel de influencer necesita algún tipo de regulación. Honestamente, porque es que Bueno, no. es exorbitante. No. Pero ¿cómo Habla va a ser, bien. no? Yo creo que lo que tú quieres decir, necesitamos crear otros tipos de contenido que no sea el También. mismo. Porque mira lo que pasa. No, pero voy más en El contenido va a ser, no es ni malo ni bueno, es contenido. Quien lo consuma, quien arma el algoritmo en base a su preferencia personal, es que lo hace. Si tú eres una persona que no te gusta lo vulgar, ¿qué tú haces opinando, poniendo un comentario, generando buena engagement en algo que tú no apoyas? Si a ti te molesta la existencia de esa persona, te molesta cuando habla, bloquéala. No, porque ¿por qué le estamos dando más visibilidad a lo que supuestamente a ti te afecta?